Hola, buenas tardes, mis estimados. Aquí me dispongo a hacer este podcast a pedido de Ivonne para responder las preguntas que formularon algunas durante el programa, otras que fueron llegando con posterioridad a él, pero ahora resulta que han sido muchas preguntas como para contestarlas en menos de 30 minutos. Entonces lo que pienso hacer es responder a un núcleo central que yo veo común a la mayoría de esas preguntas y nada más, no contestar individualmente una por una. ¿eh? Básicamente lo que existe hoy en día, lo que existe hoy como ha existido siempre a lo largo de nuestra historia, son dos historias acerca de nuestra nación. ¿eh? Una historia de la nación dependiente y una historia de una nación que busca su destino. Esas serían las dos historias que a lo largo del tiempo se han formulado respecto a nuestra nación. La historia mitrista durante mucho tiempo fue la historia de la oligarquía, es decir, que la oligarquía formuló respecto de nuestra nación dependiente, hoy en día está postergada y han tomado su lugar otras formulaciones de la historia de la nación dependiente. Algunas de esas, es decir, la forma principal de esa historia de la nación dependiente tiene su centro en tratar de defenestrar a San Martín, es decir, al padre de la patria, de su condición de tal. ¿Qué se logra con esto? Se logra boicotear, se logra destruir la base identitaria de la nación. Es decir, una nación huérfana de un padre, una nación que no tiene su origen en ninguna gesta de grandeza, una nación que es una república de campanario y nada más. Esa es una versión, digamos, que atiende a los intereses foráneos, a diluir la nación en nada más que en vestigio arqueológico, digamos, respecto del futuro. Por el otro lado, sigue existiendo quienes sostenemos una visión de la nación como una nación de destino, una nación que todavía no ha terminado su historia, que busca alcanzar el destino prefijado por los padres de la patria y en el camino de los cuales y siguiendo el ejemplo de los cuales nos planteamos eh, eh, diagramar, ¿cómo se llama?, concebir las gestas futuras y cumplirlas, obviamente, en la medida de lo posible. Bueno, básicamente eso es lo que yo estuve intentando elaborar en el programa. Es decir, cuáles son las trampas que se ponen a esa historia de la nación de destino. Bueno, básicamente lo que hice fue centrar el relato en el hecho de que si se menosprecia ¿cómo se llama? El gobierno de Carlos III, si se lo convierte en un simple imitador de los franceses y en un simple, o digamos, en un nefasto expulsor de los jesuitas, pues todo el resto de la historia, es decir, la vida de San Martín pierde el sentido y se convierte, ahí sí, no se puede entender para qué vino a la Argentina si no es para cumplir el designio de los ingleses. En ese caso, si a lo que vino San Martín es a cumplir un designio inglés, pues entonces nosotros somos el resultado de la acción de los ingleses, debemos nuestra independencia a ellos, somos una república, una republiqueta, y bueno, ¿y cuál es la importancia de que sigamos existiendo o no? Bueno, mi posición fue otra, fue valorar el gobierno de Carlos III, mostrar cómo ese proyecto de gran nación en el cual Carlos III convocó a los americanos y los americanos aceptaron gustosamente, felizmente participar, es el proyecto que inspira los ideales de José de San Martín y de toda su generación, y de la generación anterior también. Si uno se plantea las cosas así, ¿cuál es el sentido que toma la vida de San Martín? Pues de la misma manera que él en Europa, en España, estuvo defendiendo a una España que sigue un proyecto de gran nación o que aspira a retomar el proyecto perdido de gran nación
que encarnaba, es decir, el proyecto perdido de Gran Nación. ¿Por qué perdido? Porque Carlos IV fue la reacción a lo que había sostenido Carlos III. No obstante, al igual que San Martín, muchos otros españoles, y no solo españoles, sino también europeos de otras nacionalidades, sostuvieron esos ideales y los llevaron de nuevo a sus países. No pasó solamente acá con la generación de San Martín, les puse el ejemplo también de lo que pasó en Rusia, el decembrismo, es decir, los asesinatos que se cometieron durante el régimen de Nicolás I, pues fue también el de una generación con ideales, es decir, los que murieron constituían una generación con ideales desarrollados en torno a una nación ilustrada, que volvieron a Rusia y fueron exterminados cuando Napoleón comenzó, y cuando ya había desarrollado su gesta por Europa. Los gobiernos temerosos procuraron eliminar eso, en vistas de que esas generaciones podían ser ocasión de su caída. Bueno, lo mismo pasó en España. Esto no obsta para que en el caso de San Martín y de otros, su generación, pues alimentaran ese ideal de gran nación que había surgido en la época anterior, en la de Carlos III, y lo siguieran llevando adelante cuando España los dejó huérfanos, digamos, cuando ya no los cobijó más para llevar adelante ese proyecto, y ellos mantuvieron el proyecto y lo desarrollaron en América. En ese sentido, San Martín, al ver que no podía desarrollar en Europa sus ideales, pues los continuó en América y punto. Hay una linealidad en su vida, hay una consecuencia, no solo en San Martín, en otros también, en toda una generación, de la Argentina y de toda América Latina. Hay muchas cosas que un programa de una hora no permite decir. Hay quienes no lo llevaron, quienes esos ideales no los transformaron en política, lo transformaron, por ejemplo, en utopía, cuando no había conducciones políticas que permitieran llevar adelante al campo de la política esos ideales. Yendo concretamente al caso de San Martín, cuando llega a América, él continúa con su gesta, él no se queda en Buenos Aires, como lo hizo José María de Alvear, que ese sí encarnaría la republiqueta, el pensamiento de republiqueta, venir de España, instalarse acá en su buena posición social que tenía en Buenos Aires y hacer de la nación una realidad existente, emergente de una situación internacional donde el imperio español había caído. Él es el vivo exponente, junto con Rivadavia y otros contemporáneos de ellos, de la nación de Campanario. Pero no San Martín, que toma la idea de nación y la lleva adelante por todo el continente. Si después los pueblos deciden continuar la fragmentación del territorio, que ya había empezado en la época anterior, o sea, en la época del virreinato, bueno, allá ellos. También no existía todavía un concepto de nación que permitiera unificarlos más allá del hecho de querer ser libres de España. Eso fue la tarea de otras generaciones que vinieron después. Pero por de pronto la tarea fue ser nación y lo demás no importa nada. Sobre esto hay varias cosas. Si no era esa nación de Campanario que Carlos María de Alvear, Rivadavia y otros representaban, ¿qué significaba ser nación en esas condiciones? Significaba agarrar materialmente el proyecto de Carlos III y tratar de realizarlo acá. Eso era inviable. Pero entonces, ¿qué era ser nación? Cuando se me planteó este tema, pues lo que hice fue recurrir a los escritos de San Martín, de José de San Martín. Entre ellos, o digamos los principales, las cartas con Guido o las proclamas, donde encontré que la nación aparece con una gran cantidad de significaciones diferentes. O sea, no tenían una idea clara
respecto de qué era ser nación más allá de ser libre. En las cartas a Guido, claro, urgía, Guido estaba en Tucumán, era representante, uno de los representantes de San Martín en Tucumán. San Martín le pedían, declaren la independencia, porque si no, no puedo salir de Mendoza y pelear, porque se convierte en una pelea interna de España. Y entonces se plantean, bueno, pero entonces declaramos la independencia ¿de qué? De la nación. Ahora somos una nación independiente. Y a lo largo de todos los escritos, lo que se va viendo es un cambio de la idea de nación. O sea, no tenían en claro qué era eso de la nación. Ya se disuelve. La nación se convierte en un significante polisémico, inestable, que solamente expresa el sentido de la acción política. Epa, ¿qué es eso? Sí, no se puede decir otra cosa de lo que es nación en ese contexto. O sea, para San Martín en ese momento. Es apenas un significante inestable, que quiere decir un montón de cosas, es decir, es polisémico. Admite una cantidad de interpretaciones cuando uno va al texto y lo estudia, en las cartas a Guido. Y lo único que puede decirse de él es que es puramente prospectivo. O sea, indica el sentido de la acción política, pero no dice nada más que eso. Yo agarré las cartas y todos los escritos de San Martín, subrayé todas las veces que menciona el término nación, después lo escribí aparte todas las frases y empecé a evaluar qué función cumple el significante nación en cada una de las ocasiones en que se la menciona. Y lo que obtuve fue eso. Claro, esto molesta a los historiadores. ¿Por qué molesta? Porque se convierte en un significante absolutamente transparente. O sea, no tiene contenidos que permitan expresar ese concepto un concepto de nación que sea más materialmente aprehensible. Y como no es materialmente aprehensible, es muy difícil de traducir. Entonces eso molesta a los historiadores. Algunos llegan a decir que la nación no existe. Ahora bien, hay un autor, que es Paul Ricoeur, que ya lo he mencionado también en otras ocasiones, que hace justamente una distinción entre el símbolo vivo y el símbolo muerto. Entonces dice que un símbolo muerto es el que ya ha acumulado tantas significaciones que es absolutamente denso, visible, se lo puede estudiar fácilmente, digamos, pero tiene la condición de ya no tener vida, está muerto. O sea, pertenece al pasado, lo estudian los, qué sé yo, desde la semiología o desde alguna otra disciplina, pero básicamente ya está muerto. En cambio, un símbolo cuando está vivo, cuando recién nace, es transparente, todavía no tiene acumuladas las significaciones que van a ir decantando a medida que ese símbolo vaya circulando y vaya acumulando esas significaciones. Bueno, esto es lo que puede decirse del símbolo nación en la época de San Martín o para San Martín y quienes lo siguieron. Entonces, ser nación significa solamente salir, en ese momento significa salir y expulsar a esos españoles que han olvidado ya el sentido de lo que es ser nación. Por lo tanto, quien mejor encarna la hispanidad es justamente José de San Martín. Bueno, esto es lo que básicamente estuve defendiendo en el programa y sigo sosteniéndome, ¿verdad?, en que todo aquello que intente denostar la figura de San Martín, de la condición de fundador de la nación, por estos motivos que acabo de alegar, y todo la de la historia más detallada que desarrollé durante el programa, hace juego a los intereses del nuevo orden mundial, porque es justamente el nuevo orden mundial el que trata de diluir las identidades nacionales, entre otro tipo de identidades, que nos dan unidad como nación, como familia, como individuo, etc. Entonces, voy a defender a rajatabla este concepto de nación y bueno, y seguirán siendo atendidas las dudas que ustedes puedan presentar respecto de este tipo de concepciones. Básicamente,
Entonces, hoy en día no se opone este tipo de historia a la historia mitrista, sino que se opone justamente a esa convergencia de la historia que diluye, de esa historia que nos hace deudores de los sajones de Inglaterra, ¿sí? Y que está alimentada no solo por el nuevo orden mundial, sino también por una vertiente del hispanismo, una sola vertiente del hispanismo, que es la vertiente franquista, porque la vertiente franquista también aboga por denostar la figura de Carlos III. Y como les dije al principio, si cae Carlos III, cae San Martín tras él, porque en definitiva los ideales que San Martín albergó para desarrollar su gesta, pues proceden de su educación en los ideales de Carlos III, al igual de muchos otros latinoamericanos. El tema es sustancialmente más complejo que esto. Yo no quiero agregar cosas para no confundir. En todo caso, en muchas otras ocasiones seguirá la polémica inacabable mientras sigamos en una situación de lucha entre quienes pretenden hacer de la nación una republiqueta que no merece ser defendida, sino tan solo entregada a sus legítimos dueños, que son los ingleses, y los que consideramos que somos una nación independiente, con padres vigorosos que nos dejaron un mandato, que es un destino de nación, el cual debemos continuar desentrañando y cumpliendo. Bueno, les agradezco su atención, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.